Mi nombre es Evelyn Harris. Nunca imaginé que compartiría esta historia, pero después de la extraordinaria experiencia que tuve durante lo que debería haber sido mi muerte, ahora entiendo que no tengo otra opción que contarla. Lo que presencié es demasiado importante para guardármelo para mí, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. El mensaje que llevo no es solo para mí, sino para todos los que todavía están aquí, enfrentando lo que les espera. Era una típica mañana de miércoles a principios de mayo cuando mi vida cambió para siempre. Las lilas estaban en plena floración, su fragancia llenaba el aire mientras me dirigía al recital de violín de mi sobrino. Recuerdo haber sentido una profunda sensación de gratitud ese día, todo parecía estar en perfecta armonía. El calor del sol besaba mi rostro mientras conducía por Maple Drive, y acababa de terminar mis oraciones matutinas. No sabía que, en cuestión de momentos, toda mi comprensión de la realidad se transformaría hasta quedar irreconocible. Miré mi reloj, eran las 9:30 de la mañana. Estaba adelantada a lo previsto, llegando a tiempo al recital de las 10. En un instante, todo cambió. Un camionero que se había quedado dormido al volante se desvió hacia mi carril. Recuerdo el chirrido espantoso de los neumáticos, el sonido agonizante del metal al crujir bajo el impacto, y después, nada. Los médicos me informaron después que había estado clínicamente muerto durante 12 minutos. Sin embargo, lo que experimenté durante esos minutos se sintió como una eternidad, eterno, profundo y lleno de una claridad que ahora entiendo que estaba destinada a ser compartida. Dios, en su misericordia, me permitió regresar a mi cuerpo. Había un propósito para mi reanimación, un mensaje que necesita ser escuchado ahora más que nunca, mientras nos acercamos a las horas finales de este mundo. Cuando recuperé la conciencia, lo primero que recuerdo fue una sensación abrumadora de paz, una calma que lo abarcaba todo y que nunca había conocido en la vida. No era la sensación de caer en un sueño profundo. Era más como despertar después de una eternidad de sueño. El dolor que había sentido una vez desapareció por completo y me encontré flotando sobre mi cuerpo. Podía ver a los paramédicos trabajando frenéticamente abajo, pero no sentía miedo ni apego a la escena. Era como si fuera un observador, viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos como si fueran parte de una historia lejana. Entonces, sucedió algo magnífico. Una luz brillante apareció ante mí. Pero llamarla brillante no le hace justicia, era más que solo luz. Esta luz estaba infundida de amor, viva y palpitaba con una calidez que abrazaba mi alma. No se parecía a nada que hubiera experimentado en la tierra. Mientras me dirigía hacia ella, me di cuenta de que había dos seres a mi lado. Irradiaban un brillo etéreo, aunque no puedo describirlos en términos de rasgos terrenales, supe de inmediato que eran ángeles. El ángel a mi derecha habló primero, pero no fue a través de palabras como las entendemos nosotros. Fue más como una transferencia inmediata de conocimiento, una comprensión que surgió directamente en mi conciencia. Evelyn, le dijo el ángel, no tengas miedo. Lo que estás a punto de presenciar ha sido permitido por el bien de aquellos que aún viven en las últimas horas de este mundo. Luego me mostraron 3 revelaciones profundas sobre el juicio venidero, ideas que creo que son vitales para que todos las comprendan antes de que sea demasiado tarde. Lo que comparto no tiene la intención de infundir miedo, sino más bien de preparar los corazones para los desafíos inminentes que se avecinan. La primera revelación llegó en forma de una visión panorámica de la Tierra. Podía ver a millones de personas haciendo su vida cotidiana, pero lo que me impactó no fue solo lo que vi en la superficie, sino lo que estaba sucediendo sobre ellos. Desde el corazón de cada persona se extendía una red brillante de conexiones, cada pensamiento, palabra y acción se extendía para tocar a innumerables personas. El ángel explicó que esa era la verdadera naturaleza de nuestra interconexión espiritual, algo que rara vez entendemos en nuestra vida diaria en la Tierra. Luego, el ángel comunicó la primera preparación crítica, la purificación de las relaciones. Vi cómo muchos creyentes se habían vuelto complacientes con el estado de sus relaciones con los demás.
La falta de perdón, la amargura y los conflictos no resueltos habían creado barreras oscuras y espinosas entre las personas, obstruyendo el flujo de la luz de Dios en sus vidas. Estos bloqueos espirituales no eran meramente asuntos privados, estaban debilitando a todo el cuerpo de Cristo en un momento en que la unidad era más necesaria que nunca. Vi familias destrozadas por pequeños desacuerdos, años de silencio entre seres queridos que se negaban a reconciliarse. En las iglesias, vi personas que intercambiaban sonrisas educadas los domingos por la mañana, pero albergaban rencores, resentimientos y división en sus corazones. La unidad de los creyentes, el fundamento mismo de la iglesia, se estaba viendo comprometida por estos conflictos no resueltos. Los ángeles dejaron en claro que, si queremos prepararnos para lo que viene, debemos abordar urgentemente estas relaciones rotas. Sin sanidad en nuestros corazones, no podemos permanecer juntos en los próximos días. El ángel continuó revelándome la dolorosa verdad sobre el estado espiritual de muchos creyentes. Vi corazones agobiados por rencores no resueltos, juicios que se enconaban en el interior y pequeñas ofensas que se habían convertido en barreras imponentes entre hermanos y hermanas en Cristo. El ángel dejó en claro que estos problemas relacionales no resueltos no eran solo luchas personales, sino puertas abiertas que el enemigo podía explotar. Diles, instó el ángel, que el tiempo de aferrarse a viejas heridas ha terminado. Cada momento que pasamos sin perdonar es un momento perdido en la preparación para lo que viene. Lo que siguió fue una visión que me hizo reflexionar. Vi cómo muchos creyentes, atrapados en conflictos personales, perderían tareas espirituales cruciales en los últimos tiempos. Sus corazones y mentes estaban tan nublados por disputas sin resolver que serían incapaces de reconocer las citas divinas cuando aparecieran. La urgencia de este mensaje me impactó profundamente, la reconciliación no se puede retrasar. El momento de perdonar, de sanar las relaciones, es ahora. La segunda revelación que me mostró el ángel fue aún más desalentadora. Recibí una visión de lo que parecía ser un vasto almacén espiritual. En su interior, vi innumerables dones, talentos y tareas divinas, cada uno diseñado exclusivamente para los creyentes. Pero estos tesoros permanecieron sin abrir, nunca fueron reclamados ni activados. El ángel explicó que estos dones simbolizaban el potencial no utilizado dentro del cuerpo de Cristo. Vi cómo muchos creyentes se habían vuelto complacientes, eligiendo la comodidad de la rutina en lugar de la búsqueda de su verdadera herencia espiritual. El ángel destacó las consecuencias devastadoras de esta complacencia, consecuencias que muchos no verían desde su limitada perspectiva terrenal. La segunda preparación de la que habló el ángel fue el despertar de estos dones latentes. Vi cómo a muchos cristianos se les habían confiado dones y llamados espirituales específicos para los tiempos finales, pero los ignoraron o tenían demasiado miedo de asumir sus funciones. Vi a creyentes de edad avanzada que se consideraban demasiado viejos o irrelevantes, cuando en realidad se les habían confiado dones cruciales de sabiduría y discernimiento que serían desesperadamente necesarios en los días venideros. Vi creyentes más jóvenes, distraídos por las preocupaciones de este mundo, demasiado ocupados para reconocer la importancia de los dones que se les habían dado. El ángel dejó en claro que cada creyente había sido equipado con dones específicos para este momento crítico en el tiempo, pero muchos todavía estaban dormidos, cómodos en sus rutinas religiosas o demasiado distraídos por las preocupaciones mundanas. Este letargo espiritual estaba dejando huecos en el cuerpo de Cristo, debilitando la armadura espiritual que debería haber estado fortaleciendo a las comunidades, las familias y las naciones. Lo que más me rompió el corazón fue ver cuántos se habían convencido a sí mismos de que no eran dignos, inadecuados o incapaces de cumplir los propósitos que Dios había puesto ante ellos. El ángel me mostró cómo el enemigo había apuntado específicamente a aquellos con dones de profecía, sanidad y discernimiento. Se les susurraron mentiras en el corazón, convenciéndolos de que esos dones no eran para hoy o que no estaban calificados para operar en ellos. El tiempo es corto, me insistió el ángel con urgencia. Dile que dejen de esperar permiso para caminar en sus dones. El rey ya los ha comisionado. La tercera revelación fue la más urgente y me hizo caer de rodillas en el espíritu.
Lo que vi a continuación fue un reloj enorme en los cielos, pero este no tenía números. En cambio, tenía eventos, momentos marcados en el tiempo, cada uno de ellos un punto de inflexión significativo. Con una claridad abrumadora, entendí que estábamos al borde de un gran cambio espiritual. Estábamos en los momentos finales y sentí el peso de todo. La tercera preparación que el ángel comunicó fue la realineación de las prioridades. Se me mostró cómo muchos creyentes se habían enredado tanto con las cosas fugaces de este mundo que habían perdido de vista las prioridades eternas. Vi personas que pasaban horas mirando televisión o navegando por las redes sociales, afirmando que no tenían tiempo para orar. Otros sabían más de política que de la palabra de Dios. Algunos estaban obsesionados con acumular riquezas terrenales, pero no tenían ningún interés en acumular tesoros en el cielo. Lo que más me impactó fue el impacto espiritual de estas prioridades equivocadas. Cada vez que alguien elegía la comodidad temporal o las distracciones mundanas en lugar del valor eterno, era como si su luz espiritual se atenuara un poco más. Podía ver cómo estas decisiones aparentemente pequeñas, repetidas día tras día, preparaban a las personas para lo que les esperaba. El ángel me mostró cuántos habían adoptado la definición del mundo de estar preparados, concentrándose en la supervivencia física, aprovisionándose de bienes y suministros, pero descuidando la preparación más importante de todas, la preparación espiritual. Este desajuste de prioridades, advirtió el ángel, dejaría a muchos vulnerables en los próximos días, incapaces de soportar las pruebas que pondrían a prueba los corazones de todos los que quedaran. Diles, me insistió el ángel con gran urgencia, que el tiempo de los corazones divididos ha terminado. Lo que hagan con estos momentos finales tendrá eco en la eternidad. Mientras el ángel pronunciaba estas palabras, sentí que el peso de su significado se asentaba profundamente en mí. A lo largo de todas las revelaciones, me envolvió una abrumadora sensación de amor. No era un mensaje de condenación, sino uno de profunda urgencia, que provenía de un lugar de profundo amor y preocupación. Los ángeles me mostraron cuán preciosa es cada alma a los ojos del cielo. Vi que el cielo mismo anhelaba ansiosamente que los creyentes se levantaran y aceptaran plenamente su llamado, especialmente durante estos últimos días. El llamado no era solo para prepararse, sino para abrazar plenamente el propósito divino para el cual cada persona había sido creada de manera única. En medio de estas profundas revelaciones, me di cuenta de algo más, algo que me llenó de asombro y esperanza. Vi innumerables oraciones que se elevaban desde la tierra, como incienso dorado. En ese momento, comprendí que Dios ya estaba trabajando en respuesta a esas oraciones, aunque las respuestas aún no se habían manifestado en el reino terrenal. Fue un poderoso recordatorio de que ninguna oración ofrecida con sinceridad se desperdicia ni se olvida. Sentí una profunda sensación de tranquilidad al saber que Dios escucha cada súplica sincera y que siempre está trabajando, incluso cuando no podemos verlo. Luego los ángeles me mostraron algo que sigue haciéndome llorar cada vez que pienso en ello. Fui testigo de cómo los actos de obediencia más pequeños, cosas que podrían parecer insignificantes desde una perspectiva mundana, estaban creando ondas enormes y reverberantes en el reino espiritual. Vi que una simple oración ofrecida con fe, una palabra amable dirigida a un extraño o un momento de compasión en medio de un día ajetreado se entrelazaban para formar un hermoso e intrincado tapiz que formaba parte del gran plan de Dios para estos tiempos finales. Cada pequeño acto de obediencia tenía un significado eterno, y nada de lo que se hacía con fe se pasaba por alto. Antes de que mi experiencia llegara a su fin, recibí una última visión, una que serviría como un claro recordatorio de la urgencia de estos preparativos. Se me mostraron dos grupos de creyentes, ambos enfrentando los mismos desafíos espirituales en los próximos días. El primer grupo había tomado en serio estos preparativos. Habían buscado la reconciliación, activado sus dones espirituales y reajustado sus prioridades de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando llegaron las pruebas, se mantuvieron firmes, y su luz se hizo más brillante a través de la adversidad. Su fe, su obediencia, los había fortalecido espiritualmente y estaban listos para enfrentar lo que viniera. El segundo grupo, sin embargo,
Había descartado estos preparativos como innecesarios o había postergado la respuesta a las indicaciones de Dios. Cuando llegaron las mismas pruebas, se encontraron en una situación difícil, no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque no habían desarrollado la fuerza espiritual y el discernimiento que necesitarían. Su falta de preparación los dejó vulnerables, incapaces de mantenerse firmes cuando llegó la tormenta. Las últimas palabras de los ángeles fueron claras e innegables: díganles que la gracia está disponible ahora para estos preparativos, pero que deben elegir responder. El tiempo de la postergación espiritual ha terminado. Entonces, en un instante, sentí que me estaban atrayendo hacia atrás. La luz brillante que me había rodeado comenzó a desvanecerse y pude escuchar voces distantes que me llamaban por mi nombre. Lo siguiente que supe fue que estaba de nuevo en mi cuerpo, rodeada de equipo médico y rostros preocupados. Los médicos me dijeron más tarde que no era menos que un milagro que hubiera sobrevivido, dada la gravedad de mis heridas. Pasé varias semanas en recuperación física, pero mi recuperación espiritual, procesar, comprender y absorber todo lo que había visto, llevó mucho más tiempo. Aunque las heridas físicas sanaron con el tiempo, el impacto de lo que había experimentado ha permanecido conmigo. Sabía con absoluta certeza que se me habían mostrado estas cosas con un propósito, que compartir este mensaje no era una elección, sino un llamado. Estas revelaciones no eran solo percepciones personales, eran verdades urgentes que se me había confiado compartir y no podía guardármelas para mí. El mensaje era demasiado importante y el tiempo para prestarle atención era demasiado corto. Ahora sabía cuál era mi propósito y pasaría el resto de mis días hablando con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar, advirtiéndoles del tiempo en el que nos encontramos y alentándolos a prepararse. Las revelaciones que recibí no fueron solo para mi beneficio, sino para todos los que tienen oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo durante estos tiempos críticos. Desde ese momento, he notado algo extraordinario: cuando comparto estas percepciones con otras personas que están buscando genuinamente a Dios, se produce una transformación espiritual. Es como si la misma urgencia y claridad que experimenté se les impartiera a ellos. Muchos me han dicho que sintieron un fortalecimiento sobrenatural en sus corazones, que los impulsó a actuar y comenzar a hacer los preparativos necesarios en sus propias vidas. Permítanme ser claro, este mensaje no tiene como objetivo infundir miedo ni condenar. Se trata de preparación, pero una preparación basada en el amor y guiada por la gracia de Dios. El ángel me reveló que el corazón de Dios al mostrar estas cosas no es asustar a su pueblo, sino equiparlo y darle poder. Su deseo es que su pueblo esté listo, no solo para soportar las pruebas que nos esperan, sino para prosperar en ellas y ser vasos de su luz, amor y verdad. Los preparativos que hacemos no solo tienen que ver con la supervivencia, tienen que ver con ser eficaces en el avance del reino de Dios, marcar una diferencia en las vidas de quienes nos rodean y cumplir el propósito divino que Él ha establecido ante nosotros en estos días finales.